¿Lo veis todos? ¿La pantalla? Sí. ¿Sí? Bueno, pues yo me llamo Ti Barbadillo. Bueno, he puesto todo lo que es la formación en la que me he formado, pero lo primero que quiero empezar es a contaros, a decir que no me gusta identificarme. O sea, cuando yo siento que cuando tú te identificas como soy coach, soy director de recursos humanos, al final todas las etiquetas que nos ponemos en nuestra vida nos limitan, porque al final somos absolutamente todo. En esencia, nuestra esencia lo abarca todo, entonces es importante. Yo, si hay alguna etiqueta con la que me gusta identificarme, es con la de exploradora, porque sí que es verdad que en ese sentido me siento muy identificada con ella. Soy exploradora, me encanta buscar nuevos conocimientos, aprender y todo lo que yo pueda, todo lo que yo pueda aprender me gusta, ¿vale? Me he formado como coach, practitioner en PNL, estoy formándome ahora mismo en psicodrama simbólico, que es algo que me apasiona, pero bueno, no me voy a enredar mucho porque tenemos mucho temario y me gustaría ir en hora. La gestión de la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Quién no ha sentido culpa alguna vez? ¿No? Yo creo que al final la culpa está muy relacionada con los tendría que haber hecho, no debería haber hecho, no debería haber dicho, ¿no? Al final lo que pasa con todo eso es que nos genera una serie de... Perdonadme que voy a bajar esto aquí. Nos genera una serie de pensamientos repetitivos, o sea, hay un evento que de alguna manera nos hace sentir culpables y lo que hacemos es empezar a darle vueltas, a centrifugarlo, a tendría que haber hecho, tendría que haber dicho, y si hubiera hecho, y si no lo hubiera hecho, lo repasamos, nos enredamos y al final, ¿qué es lo que pasa? Que nos quedamos ahí con una serie de emociones que abarcan desde la impotencia, la rabia, la tristeza, pero que no nos permiten avanzar, ¿vale? La culpa es una emoción que pesa y que pesa muchísimo y que moviliza. Uy. Esperar, que no me está dejando... Bueno. ¿Cómo nos afecta la culpa? Pues a ver, ¿cómo no vamos a sentir culpa si vivimos en una sociedad que castiga el error? Que desde el principio es como, ¿qué es lo que has hecho? ¿Quién es el culpable? No se premia, no vivimos en una sociedad que nos apremie el aprendizaje. No se premia la iniciativa de, bueno, me lanzo y que salga eso por donde caiga. Y si me equivoco, ya aprenderé y lo vuelvo a intentar. Mira, ahora mismo estaba hablando con Rada antes de entrar en la... Y ella me comentaba lo de la culpa, ¿no? Esa, que lo llevamos metido en el ADN desde bien pequeños. Entonces, estamos sujetos a las normas sociales, a lo que se debe de hacer, a lo que no se debe de hacer. Y todo lo que sea diferente está mal visto. Y en la mujer todavía tiene un peso como mucho más específico la culpa. Estamos en una sociedad súper competitiva en el que se nos valora como por lo que hacemos y no por lo que somos. Y cuando te equivocas, cuando no haces lo que se supone que deberíamos de hacer, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo nos sentimos? No sé, estoy con la cámara y hay veces que yo siento que estoy mirando para otro lado, pero perdonadme, ¿vale? ¿Vosotros de verdad creéis que podemos vivir en paz con toda esa carga emocional? ¿O aprendemos a gestionarla, a saber lo que es nuestro y lo que no? ¿O de verdad que es muy difícil? Al menos a mí me ha costado mucho, todavía sigo en el proceso, pero por lo menos ya estoy un poco más enfocada en la gestión, ¿vale? ¿Qué se esconde detrás de la culpa? Para mí, hablo desde mi experiencia personal, hay una necesidad de sentirnos queridos y aceptados. Es decir, cuando nosotros rompemos con esa serie de cosas que están estipuladas,
no hacemos lo que se supone que tendríamos que hacer o lo que pensamos que tendríamos que haber hecho o haber dicho. Hay un miedo interno que es el miedo a que no nos acepten, el miedo al rechazo, el miedo a, pues eso, a que nos dejen de querer. Y eso es ese miedo a que nos dejen de querer es un miedo ancestral, o sea, es un miedo intrínseco, todo el mundo lo tiene. Eso tenemos que tenerlo claro. Todo el mundo tiene miedo a que nos dejen de querer. Y detrás de ese miedo, pues entonces hay muchas veces que hacemos muchísimas cosas para sentirnos queridos y aceptados. ¿Vale? Es un miedo primario, es un miedo... hay dos tipos de miedos primarios para mí. Uno que es el miedo al alimento emocional, es decir, a que nos quieran, a que nos amen, y otro es el miedo a la subsistencia, a no poder permanecer, el alimento físico. Y la culpa está muy relacionada con el alimento emocional. ¿Y qué se esconde detrás de la culpa? Pues la autoexigencia. Muchas veces, ¿cuántas de las veces detrás de esa culpa no hay un exceso de carga de trabajo? Te llegan por un lado, te llegan por el otro, aceptas todo y luego dices, es que tenía que haber hecho y no lo he hecho. Es que me he comprometido con hacer esto y ahora no lo he hecho y te sientes culpable y a lo mejor es que no has podido. Y también está el derecho a equivocarnos. Es decir, todos tenemos derecho a equivocarnos y muchas veces se nos olvida. Y es bueno equivocarse. Para mí equivocarse es un valor, porque solo desde la equivocación se puede avanzar. Solo desde ahí podemos ir avanzando. Como experiencia personal, mirar, yo en un momento dado de mi vida, yo antes de estar trabajando en esto, trabajaba en marketing digital. Me metí en un grupo de coworking para, de alguna forma, coger más trabajo. Y me di cuenta que a mí me llegaba el trabajo y yo no lo quería hacer y no lo hacía. Entonces, me veía que de alguna manera me llegaba el trabajo, decía que yo te llamo, luego no llamaba, yo te escribo, o sea, haciendo cosas que realmente no formaban parte de mí y sentía que me estaba perdiendo y me daba cuenta de que me estaba equivocando, pero volvía a seguir haciendo lo mismo. Y otra vez, y otra vez. Entonces la sensación de culpa se hace cada vez más grande porque encima no entiendes qué es lo que está como debajo de todo eso, qué es lo que subyace por debajo de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que llegó un momento en el que me tuve que parar y darme cuenta de que realmente yo no quería seguir trabajando en eso. Yo no quería seguir cogiendo trabajo porque cuanto más triunfara, mejor me saliera, menos vía de escape tenía para cambiar y hacer un poco lo que estoy haciendo ahora, que es lo que de verdad me gusta y me siento en coherencia con ello. ¿Vale? Pero la culpa estuvo ahí muy presente. Solamente a través de ese proceso he podido llegar donde yo estoy ahora mismo. ¿Vale? Entonces, necesité equivocarme. Y no solo una, necesité equivocarme muchísimas veces. Y luego necesité perdonarme por todo lo que había hecho, pero para darme cuenta de que al final tenemos que recorrer un camino y hay veces que el camino no está tan definido, ¿vale? Pero es solamente saber que para evolucionar necesitamos equivocarnos. Al menos yo lo siento así, ¿vale? Lo primero es, ¿qué nos provoca el sentimiento de culpa? Para mí una de las bazas fundamentales es que luchamos contra la realidad. Es decir, estamos en lo que deberíamos haber hecho, lo que deberíamos haber dicho, lo que debería haber pasado, pero no es verdad. O sea, todo eso es pasado. Nos quedamos anclados en el pasado y no aceptamos la realidad tal como es. Y la realidad tal como es que no hicimos lo que teníamos que haber hecho, vale. No dijimos lo que se supone que teníamos que haber dicho, vale. Estamos en esta realidad. Aceptarlo es el primer paso.
El aceptarlo nos lleva a poder aprender y poder dejar abierto la posibilidad de para qué ha llegado esto a mi vida. Es decir, ¿para qué estoy viviendo yo esta situación? Porque es que hay veces, como me ha pasado a mí, que yo tuve que vivir esa situación para darme cuenta de que realmente yo no quería estar trabajando en eso. Luchar contra la realidad no sirve. Luchar contra la realidad nos saca de nuestro centro, porque la realidad es la que es. Y otra cosa que nos pasa es que juzgamos esa realidad como buena o como mala. Es decir, para mí la realidad es neutra. Es un evento y depende de cómo tú lo enfoques, le das una carga emocional u otra. Si tú juzgas el evento que te ha pasado como bueno, pues hay una serie de emociones que se van a manifestar que son, y vas a crear una realidad diferente, ¿vale? Mira, a mí con esto me gusta contar un cuento que seguramente lo habréis visto, el de la buena suerte, mala suerte, quién sabe. Os lo digo así como muy rápido. Había un campesino en la antigua China que era muy pobre y vivía solamente con su hijo en la granja. Un día, de repente, aparece un caballo, atraído por el olor del pasto de heno, aparece un caballo y entonces, bueno, pues un caballo en aquella época les permitía, pues, primero, ayudarles en el cultivo de la tierra, incrementaba considerablemente su riqueza. Cuando llegaron y vieron el caballo, los vecinos, los del pueblo cercano se acercaron y dijeron: ¡ay, qué buena suerte has tenido! Has venido con un caballo. Y el hombre escéptico dijo: buena suerte, mala suerte, quién sabe. Al cabo de 2 días, el caballo salta a la valla y desaparece. Y entonces la gente vuelve a venir. ¿Qué ha pasado? ¿Qué nos hemos enterado? ¿Que el caballo ha desaparecido? ¿Qué mala suerte? ¿Qué ha pasado? Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Los otros, los del pueblo, no le entendían. ¿Cómo no va a ser algo de mala suerte el hecho de que el caballo se haya ido y ahora no esté? Bueno, pues resulta que al cabo de los días aparece el caballo con toda la manada. Bueno. ¡Qué buena suerte! No me lo puedo creer. ¡Qué buena suerte has tenido! ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Resultó que al cabo de los días, viendo que los caballos no se iban, el hijo del campesino decidió domarlos, porque de esa manera pues tenían un precio más alto, los podían aprovechar, los podían vender. Entonces, domando una de las yeguas, se cae del caballo y se rompe una pierna. Bueno, qué fatalidad. Porque claro, el campesino y su hijo no podía ayudarle, ellos ya eran bastante pobres, en ese sentido, bueno, qué mala suerte has tenido. ¿Buena suerte? ¿Mala suerte? ¿Quién sabe? Porque resulta que al cabo de unos días estalla una guerra, estalla un conflicto y a todos los hijos que estaban en edad de ir a la guerra se los llevan. Y él, como estaba convaleciente, tenía una pierna rota, pues no se lo pudieron llevar. Buena suerte, mala suerte, quién sabe. Si es que no sabemos la película completa, si es que no sabemos el para qué esto que nos está pasando en nuestra vida, qué fin tiene. Entonces, cuando nosotros le metemos a un evento cualquier cosa en la etiqueta de bueno o de malo, nos condiciona. ¿Vale? Porque la realidad realmente es neutra. Las cosas que nos pasan son neutras y nosotros le metemos la carga emocional. Y nosotros decidimos, mira, yo os he puesto 2 gafas, ver con qué gafas quieres ver la realidad.
Y si te pones las gafas negras, que es todo como darle vueltas y vueltas y vueltas y que te vuelves medio loco a veces. Dejando que el peso, la culpa, todas esas emociones te carguen. Pero en cambio tú puedes ponerte las gafas rosas y enfocarte en las posibilidades, enfocarte en los para qué. Yo creo que todo en nuestra vida tiene un sentido, que todo en nuestra vida pasa por algo y todo en nuestra vida nos enseña y nos permite avanzar si queremos avanzar. ¿Vale? Pero si decidimos vivir en la culpa, en llegar y decir tendría que haber hecho, en lugar de buscar las soluciones, al final lo que pasa es que sí, en un momento dado tú te puedes sentir mal por algo que hayas hecho. Y es perfectamente lícito sentirse así. Otra cosa es quedarse enganchado en esa emoción. Que para mí eso no suma, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta una cosa, y yo así lo siento, ¿vale? No podría haber sido de otra manera. O sea, cada vez estoy más convencida de que nada de lo que nos pasa es casual. Todo pasa por algo. Y además es que en realidad cuando nos pasa una cosa que nos hace sentir culpables, tenemos que tener en cuenta que a mí me costó, pero ya más, ya lo llevo integrando, que todos actuamos según nuestro mapa. Y que además, si nuestro mapa es nuestro prisma, nosotros vemos la realidad según una serie de filtros, ¿vale? Y la realidad según tus filtros es diferente de la realidad según los míos. ¿No os ha pasado a veces que en una discusión, bueno, seguro, que en una discusión entre dos personas, siendo tú una persona que está detrás, cada una de esas personas te cuenta la escena de una forma diferente? ¿Os ha pasado? O sea, y tú viéndolo desde detrás dices, si es que no ha pasado ninguna de las cosas que, ni la que dice uno, ni lo que dice el otro, porque es distinto, porque cada uno vemos las cosas desde nuestro mapa. ¿Y qué es nuestro mapa? Nuestros filtros, nuestras creencias, todo lo que subyace por debajo. Y luego hay una cosa que para mí es muy importante, porque a mí me ha pasado. O sea, yo, por ejemplo, me pasa con mi hijo. Tengo dos, ¿vale? Cuando uno pega el otro, se dispara en mí. Es que actúa como un disparador, ¿eh? Cuando yo veo que el mayor está pegando al pequeño, digo, ¡guau! Es que me sube un fuego, me sube una rabia, me descontrolo. ¿Y qué pasa? Bueno, ya lo voy controlando, pero sí que es verdad que todavía me pasa. Cuando me descontrolo, les grito y me empiezo a sentir culpable, me empiezo a sentir mal, ¿vale? Y luego, trabajando todo eso, me he dado cuenta que había un peso muy grande en el transgeneracional de mi vida. ¿Qué es el transgeneracional? Las vivencias que se han vivido a través de el árbol, lo que han vivido mis padres, lo que vivieron mis abuelos, ¿vale? Y eso me conecta directamente también con mi niña interior, con vivencias que yo tuve cuando era pequeña. Entonces, hay acción, reacción y hay veces que es visceral. Y conocer todo eso y saber el por qué reaccionamos de esa manera nos ayuda a comprendernos y perdonarnos. ¿Vale? Y luego hay otra cosa que es súper importante y es que siempre actuamos lo mejor posible, o sea, lo hacemos de la mejor manera posible. Siempre tenemos una intención positiva, que a veces es simplemente protegernos. Conocer la intención positiva que subyace por debajo nos ayuda a también poderlo gestionar. Todo lo que ocurre en nuestra vida está ligado al inconsciente, porque es antes que nada la matriz de nuestras repeticiones, ya sean sanas o enfermas. Yo en esto
me siento muy identificada muchas veces, porque gran parte de la culpa viene por el hecho de conocer que te estás equivocando y decir, me he vuelto a equivocar. Vale, sí, pero si tú no conoces lo que subyace debajo del iceberg, hay una parte que es la parte visible, donde están, pues, como nosotros nos comportamos, las actitudes que tenemos, que de alguna manera viene condicionada por todo lo que está debajo. Y están las creencias, las opiniones, los valores, lo que conforma nuestra identidad y todo eso mezclado, que es lo que llamamos nosotros mapa, hace que en un momento dado te comportes de una forma específica. A mí, yo tuve que dar a la luz saber por qué me estaba comportando de esa manera. ¿Por qué en lugar de llegar y decir, hago el trabajo y lo hago bien como siempre lo había hecho, no, empiezo a faltar a mi palabra, empiezo a no cumplir, empiezo a perderme y tuve que perderme, de verdad que me perdí, ¿eh? Porque solo desde la pérdida me puedo encontrar. Estamos en un mundo bipolar. Solo te puedes encontrar si te pierdes. Solo puedes ver la luz si has conocido la oscuridad. Solo puedes saber si de verdad crees que estás equivocado conociendo el error. Y necesitamos investigar todo eso. Y poner luz en todo lo que está debajo del iceberg nos ayuda a comprendernos, saber los para qué y trascenderlos para poderlo pasar. Pero si tú no le das luz a toda esa parte que está debajo, resulta muy difícil. Y hay veces que nos vemos repitiendo patrones y decir, estoy repitiendo este patrón y es que como no tenemos claro lo que está debajo, no podemos cambiarlo. ¿Cómo vas a cambiar algo que no conoces? Necesitas hacer un proceso de aprendizaje y equivocarte es lo mejor. Y entonces está fenomenal equivocarse. Lo que no se puede es castigarnos por habernos equivocado. Una cosa importante es que tener bastante claro dentro de cada cosa qué es lo que depende de mí y qué es lo que no depende de mí. Yo digo que todos tenemos un círculo de influencia desde el cual podemos operar. Lo que está dentro de mi círculo de influencia es lo que depende de mí, pero lo que está fuera del círculo de influencia es lo que no depende de mí. O sea, depende de mí el que yo, de alguna manera, como yo me comunico contigo, lo que te quiero decir, como yo actúo. Lo que no depende de mí es como tú te tomes lo que yo te estoy diciendo. O sea, yo puedo intentar comunicarlo de la mejor manera posible, pero no depende de mí cómo tú te lo tomes. Porque tú vas a actuar desde tu mapa y yo voy a actuar desde el mío. Hay veces que nos sentimos culpables por cómo los demás se sienten o cómo los demás actúan. Pero es que eso no depende de nosotros. O sea, depende de mí como yo lo comunico. Depende de mí el hacerlo de la mejor manera posible. Depende de mí hacerlo desde el corazón. Pero lo que no dependa de mí, si yo me voy a lo que no depende de mí, estoy fuera de centro. Es que no puedo controlarlo. En el caso, mira, yo soy madre, como ya os he dicho, tengo 2 hijos, ¿vale? Y claro, luego también está todo el peso de lo que hay detrás. Yo le llevo a mi hijo y le digo, peínate. Antes de salir de casa, peínate, porque entonces van a pensar que, claro, luego está como, ¿cómo vas a salir sin peinar de casa? Entonces mi hijo me llega y me dice, ¿y quién te ha dicho a ti que tenga que salir peinado? Y digo, pues es verdad. ¿Quién me ha dicho a mí que él tenga que salir peinado? Nadie. Pero claro, como se supone que tiene que salir peinado, pues cuando estoy muy con el centro
Bien, perfecto, le llego y le digo, bueno, pues ya verás, si todo va a caer por su propio peso. Si tú no te peinas, vas a transmitir una imagen, eso va a tener una serie de consecuencias para ti. ¿De quién dependen las consecuencias que vaya a tener mi hijo cuando no se peina? De mí no. De mí depende el decirle, hijo, mira, lo ideal es que te peinaras, porque de alguna forma estás transmitiendo una imagen, está hablando de ti, todo lo que tú haces, lo que le quiera decir. Pero si mi hijo se peina o si mi hijo no se peina, depende de él, no depende de mí. Y si él lleva unas pintas horrorosas al colegio y luego resulta que él tendrá las consecuencias que tenga que tener. Muchas veces esto de lo que depende de mí, lo que no depende de mí, habla también de límites. De cómo yo pongo los límites, cómo yo permito que una serie de cosas que no tienen que ver conmigo me afecten. Yo puedo llegar y decirle a mi madre, mamá, no me voy a ir a comer este fin de semana porque no me apetece. Se lo puedo decir de una manera, se lo puedo decir de otra, pero es como, no quiero. Y como mi madre se tome lo que yo estoy haciendo, depende de mi madre. Depende de mí la comunicación, la conducta, las acciones, pero hay cosas que no dependen de mí. No depende de mí el gobierno, no depende de mí el COVID, los errores de los demás, las consecuencias que los demás tengan. Es que hay veces que nos cargamos con tanto que no tiene que ver con nosotros. Que lo hacemos desde el amor y desde el que nos quieran también. Desde el... Es que si yo hago esto, no me van a querer. Pero es que no depende de ti que te quieran. Es que tampoco depende de ti. Es que tú te puedes desvivir por una persona y luego al final esa persona tiene su mapa. Y a lo mejor lo que tú has estado haciendo toda tu vida por alguien, si lo haces para que te quiera, te estás equivocando. Si ella te quiere querer, te querrá. Y si puede quererte, te querrá. Y si no, actúa desde tu propia conciencia, alineado con tus valores. Desde ese círculo de influencia, todo lo que sea, desde mi círculo, desde lo que yo puedo hacer hacia afuera, ¿cómo influyo yo en los demás? O sea, yo puedo influir con una actitud positiva, viendo siempre el punto de vista positivo, intentando no pues quitarle peso al asunto, intentando ver, mantener una energía positiva. La culpa, lo hablábamos antes, tiene una energía muy negativa. Desde ahí yo puedo actuar y es una actitud proactiva, ¿vale? Cuando de alguna manera permito que lo de fuera, la familia, el jefe, los hijos, todo eso me influya, que son cosas que a lo mejor yo no puedo gestionar porque no dependen de mí, me vuelvo reactiva y la energía reactiva es una energía que es muy baja, reduce mi círculo de influencia porque me hace pequeñito. Porque si yo permito que toda la presión de fuera me afecte, al final no me dejo espacio. Si a mí me llegan y me dicen, Oti, eres una mala persona porque no has ido a recoger a tu madre al médico, y yo sé que no podía, o sea, desde mi círculo de influencia no hubiera podido ir a recoger a mi madre al médico. O sea, que desde donde yo estoy no podía o no quería hacerlo de otra manera, estoy en mi círculo de influencia. Como a mí me afecte lo que me digan los demás, depende de mí. Y tenemos que ser, al menos yo he aprendido a ser bastante estricta en ese sentido. Es decir, lo que permito, lo que es mío y lo que es de los demás. Porque todo en la vida nos hace de espejo. Y todas
los eventos que vienen a nuestra vida nos vienen para que aprendamos algo. Y hay veces que es poner límites, aprender a cuidarnos, aprender a querernos, aprender a saber qué es lo que me afecta a mí. Y que permito que de todo eso que está fuera, que no es mío, me influya. ¿Vale? Porque en general cuando sucede algo que de alguna manera nos hace sentir culpables, este es el triángulo dramático de Kaplan, muchas veces ese tipo de eventos nos colocan muchas veces o en víctima, que es esto yo no podía haberlo hecho de otra manera, sentirte impotente, meterte en queja, rechazar lo que te está pasando, o te vas al rol de perseguidor. Y el peor perseguidor de nosotros mismos somos nosotros. Es que tenía que haber hecho, es que tenía que haber dicho, es que si no ha sido así es porque no podía ser de otra manera. De verdad. Es porque tú has actuado desde la mejor intención posible. Y perdónate. De verdad, entiende que eso ha venido a tu vida para darte un aprendizaje. Y recoger cuanto antes el aprendizaje, investigar el para qué, es lo mejor que te va a pasar. Yo os invito a de alguna forma, observar las realidades de fuera. O sea, cuando os sintáis que estáis embargados por la culpa, cuando sientas esa emoción que muchas veces se queda en el cuerpo, que está muy asociada a la culpa, cuando os sintáis culpables, colócate desde atrás. Como si tú estuvieras viendo la película de tu vida. Y ves a un personaje y a otro personaje o la situación en general que os esté ocurriendo y pregúntate, si fuera tu amigo, ¿qué le dirías? O sea, ¿le dirías lo que te estás diciendo ahora mismo? Después de que te sientes así, de que sabes que a lo mejor te has equivocado o que has cometido un error, ¿estarías echándoselo en cara? ¿Con el tendrías, deberías? ¿En qué va a cambiar la realidad? ¿En qué va a cambiar lo que ya ha pasado? ¿A que no le diríais eso a vuestro amigo? No. Vamos, yo creo que no. Yo no os lo haría. Es decir, lo que haréis seguramente sería, bueno, no te preocupes, ¿no? ¿Cómo le tratarías? ¿Qué le dirías? Generalmente cuando hablamos con nuestro amigo lo que intentamos es que él vea otro punto de vista. Porque cuando estamos muy ligados a la emoción es verdad que nos cuesta disociarnos, pero cuando conseguimos disociarlos, verlos desde fuera, nos damos cuenta primero que a lo mejor no tenía tanto peso como nosotros le habíamos puesto, que a lo mejor no era tan importante, que se puede solucionar fácilmente, que a lo mejor es simplemente una conversación y que como el otro se lo tome, después de haber hecho ese paso, es cosa del otro. Si mi amigo se enfada conmigo porque por una cosa, llámala X, pues porque se ha enterado de que he ido a una fiesta y no le he llamado. Yo puedo, desde mi círculo de influencia, coger a ese amigo y decirle, espera un segundo, y decirle, perdóname, no sabía que tú querías venir a la fiesta, tener una conversación. Las conversaciones para mí son el foco de resolución de problemas más potente que hay. O sea, la mayor parte de las veces tenemos dificultades, tenemos problemas, nos sentimos culpables y lo único que hace falta es una conversación. Desde la asertividad, desde el amor, desde decir cómo te sientes. Y una vez que lo haces, una vez que yo llego a ese amigo y le digo, mira, lo hice por esto, siento que te sintieras mal, comprendo cómo te estás sintiendo en este momento y perdóname, lo que pase después ya no es asunto mío.
Mi amigo me puede perdonar y está en su derecho de perdonarme o no, pero ya no depende de mí. Observa cómo te tratas cuando estás en culpa. ¿Qué pensamientos llegan a ti? ¿Cómo te estás tratando? Si estás siendo tu peor perseguidor o te estás yendo a la situación de víctima de no poder hacer nada, que tampoco es real. Y desde ahí, desde el observador, planifica qué es lo que tú puedes hacer, qué es lo que de verdad necesitas. Porque a lo mejor lo que necesitas en ese momento es llegar y decir, hasta aquí. Poner límites cuesta mucho, muchas veces. Pero luego cuando no ponemos los límites, nos sentimos culpables. Cuando no nos cuidamos lo suficiente, luego nos sentimos culpables. ¿Qué necesitas en ese momento? ¿Para qué te ha pasado lo que te ha pasado? Y luego, ¿cómo puedes llegar a conseguirlo? ¿Qué acciones tienes que tomar para llegar ahí? Y puede ser una conversación, puede ser a lo mejor simplemente distanciarte de esas personas. Hay veces que hay personas que están en nuestra vida que nos restan energía y la vida te está diciendo, tienes que de alguna manera separar, ¿vale? Entonces, cuando te vuelvas a sentir culpable, mi recomendación, lo que a mí me ha servido, ¿vale? Lo que me sirve es pensar, mira, lo hice lo mejor posible. De verdad que no podía haberlo hecho de otra manera, porque mi intención siempre ha sido positiva, porque interiormente, a nivel interno, nosotros tenemos un mapa que filtra la realidad y lo que nosotros queremos sobre todo es hacerlo lo mejor posible y conseguir una intención positiva, saber cuál es la intención positiva de eso que te ha pasado. Conocer que la realidad es neutra. Es decir, si tú calificas un evento como que te está pasando, ¿cuántas veces no nos pasa algo y lo llevamos a la enésima potencia cuando luego me equivoco en el trabajo? Y es que me van a despedir. O sea, te vas a lo peor, de lo peor que te podría pasar, porque claro, te metes ahí en esa rueda de centrifugar que vas ampliando y poniendo las cosas cuando si en lugar de quedarte ahí te pones las gafas rosas, le quitas peso y te das cuenta de que eso es de agradecer. Mira, yo cuando con mis hijos muchas veces, claro, ser madre y no sentir culpa es algo... Todavía no lo he conseguido porque hay veces que me pasa. Pero es cierto que en un momento dado a lo mejor les decía, mira, esto no. Y tú sabes que se está equivocando tu hijo. Y todo en tu ser está diciendo, es que lo va a hacer mal y se va a equivocar. Y te sientes culpable cuando luego lo está pasando mal, a lo mejor. Pero es que hay veces que aprender las cosas desde el principio, cuando yo tengo que aprender algo en la vida, una situación se me va a repetir muchas veces, hasta que pase la película, hasta que la aprenda. Y cuando eres pequeño los aprendizajes son más pequeños. Quiero decirte, son más light. Pero a medida que ese aprendizaje no lo sacas, no lo trasciendes, se te va a volver a repetir y cada vez con más intensidad. Si tú has venido a aprender lo que son los límites, a lo mejor cuando eres pequeño vas a tener a un compañero que te insulta. Y si tú aprendes cuando eres pequeño a poner esos límites, a lo mejor no llegas a tener que poner los límites en situaciones más complicadas, como pueda ser una mujer maltratada o situaciones de maltrato. Entonces, agradece los aprendizajes. Todo en la vida pasa por algo y de verdad, si sacas la parte positiva, si agradeces eso que te ha venido para decir, bueno, otro paso más que doy, ¡guau!
Descargas, de verdad. Luego no juzgar el evento. No sabes cuál es el final de la película. Esto pasa mucho con los despidos, por ejemplo, o con los divorcios, que al principio es normal. O sea, te despiden 25 años, ahora está pasando mucho. 25 años en un puesto de trabajo, te despiden y piensas que todo, que no sabes por dónde salir. Y claro, ¿cómo vas a juzgar ese evento como bueno al principio si yo lo entiendo? Si se te está cayendo todo encima. Mi experiencia en general es que después de cambios tan drásticos, la realidad es que todo suma. Que cuando luego, después de un tiempo, te das cuenta de que fue un regalo. Yo digo muchas veces que los mejores regalos van envueltos en mierda. Siendo clara. O sea, un divorcio. Pierdes a la persona que de alguna manera estaba a tu lado. ¡Buah! Y cuesta. Sobre todo cuando la decisión no la tomas tú. Y eso muchas veces te hace conectarte con tu propia valía, con tu ser interior, con cómo soy yo, y te permite evolucionar. Y si no hubieras recibido ese regalo, no hubieras transitado ese camino. Entonces, como no sabemos la película completa, vamos a dejar de juzgar lo que nos pasa como bueno o como malo y te quita un montón de peso. Ha pasado. ¿Para qué? Investigar. Actuar desde la parcela de poder, o sea, desde lo que yo puedo controlar. No me voy a ir a lo que es de otros. Ahora mismo, con todo el tema del COVID, yo estoy mucho tiempo en la calle, estoy escuchando muchísimas personas todos los días. Y hay una carga emocional muy fuerte de cosas que no pueden controlar. Como decía Rada, podemos controlar como nosotros estamos y con cuánta. Si tú mantienes una energía positiva, si estás en energía positiva, es mucho más difícil que te pongan malo. Si permites que la culpa y todas esas emociones de baja vibración se instalen en tu cuerpo, al final el cuerpo lo nota. El cuerpo es un catalizador de la emoción. Casi todo lo que de alguna manera sentimos se manifiesta en el cuerpo de una u otra manera. Y todas esas emociones que no se digieren, que no se manifiestan, que no nos perdonamos, salen. Y saber que tenemos derecho a equivocarnos. Y que está fenomenal equivocarnos. Tomar acción y desde ahí. Me he traído, bueno, no sé si tenéis alguna duda, quería hacer con vosotros un patrón de PNL que lo que hace es, de alguna forma, llevarnos esa emoción, que es la culpa, que es la que estamos ahora mismo trabajando, para recoger el lenguaje o el mensaje que de alguna forma para nosotros trae esa emoción, sacarla del cuerpo y poderlo de alguna manera transitar. No sé si tenéis alguna duda, algo que queráis comentarme antes de pasar a eso. Hola Oti, mira, hay una Hola, pregunta de espérate un Cristóbal. momento que como tengo compartida la pantalla, no sé quién eres. Soy Miriam, la administradora. Hola Miriam. Bueno, hola Cristóbal, hace mucho que no te veo, te mando un besito. Pregunta a Cristóbal, dentro del círculo de lo que podemos estar a nuestro alcance, lo que no, ¿dónde pones el inconsciente en el círculo? Si está en lo inconsciente, nosotros no lo podemos gestionar. Lo que no Hasta depende que de tú mí no lo y lo que hagas. depende de mí. ¿Perdona? Claro, ahí. Habla Cristóbal. Sí, Cristóbal. Mi pregunta es que, claro, yo estabas Déjame un hablando del minuto, por favor, inconsciente, ¿no? Cristóbal. Es que quiero ponerle la vista del hablante. Vale, pongo. Y no me lo está. A ver, te echo una mano. No me lo está permitiendo. Bueno, da igual, habla porque te Mira, veo. O sea, no te Cristóbal. preocupes. Dime, No, dime. yo quiero que me veas. Sí, te estoy viendo, te estoy viendo. Te Pues cuento yo.
Yo no me veo a mí mismo, pero bueno. Ni Ella a... sí bueno, te ve. dejo de compartir la pantalla. Un segundo. Exacto. Ahora. ¿Qué tal? Hola. Yo es que no te veía, Cuéntame, pero Cristóbal. no veía a Campanilla y a todo eso. La pregunta es, o sea, hablabas de tu reacción ante tu hijo de grito, que me pasa a mí exactamente lo mismo. Yo era pequeño, 4 hermanos, y cuando veo a mayores, tengo 3, hacer algo a mi hijo pequeño, pego un grito, que soy y luego digo, joder, perdonad, Sí, pero porque es que realmente me voy a cuando mi hermano me hacía lo mismo. Bueno, entonces, claro. inconsciente es importante. Entonces, ¿dónde meterías el inconsciente? En el círculo de lo que depende de mí y lo que no depende de mí. Yo sí sé dónde lo metería, pero es como, para mí ¿Dónde es lo como meterías estar, tú, Cristóbal? yo lo metería en que sí depende de mí, pero que necesita un trabajo muy potente. Yo, por ejemplo, lo controlo a través de la meditación. O sea, la meditación a largo plazo te ayuda a conseguir no borrar ese inconsciente que está ahí, pero sí a calmarlo de alguna forma, a decirle, tú no salgas ahora, ya te digo yo cuando sales. ¿Sabes? Entonces yo eso lo he conseguido a través de la meditación, pero hay otras muchas formas y a mí me interesa también las experiencias personales de cada uno de qué has hecho tú, porque para mí me parece lo más complicado. Porque de todo Sí, lo que has hablado, que es una maravilla, me ha encantado la exposición que has hecho, está muy bien estructurada, me ha gustado mucho, pero yo siempre me encuentro, vale, y ahora ya está, yo ya, todo esto que has dicho, creo que lo he integrado, ¿no? Esta mañana estaba con mi hijo en el coche hablando de la autoestima y hablaba de eso, es decir, porque es un niño muy pequeñito, tiene 13 años y es un enanín, como yo era, y entonces yo le digo, tío, que te den por saco lo que piensen de ti, eres tú el que sí. tiene que estar contento contigo mismo, con tu cuerpo, con sea, y lo demás, ríete de ello, ¿no? Y entonces, creo que lo tengo integrado, pero ya el salto a controlar el inconsciente me parece mucho más complicado. Entonces, Mira, yo, Cristóbal, lo que me he dado cuenta, lo hice mucho también a través de un trabajo de transgeneracional, de registros acásicos y de constelaciones familiares. Hay veces que vale. hay un peso de las memorias que se graban. O sea, a mí lo que me salió dentro de ese trabajo es precisamente el hombre, la imposición sobre la mujer, lo que no te permiten hacer, una rabia que subyace por debajo y que actúa de disparador. Y yo luego he hecho mucho trabajo a nivel consciente, o sea, de darme cuenta de que cuando salta, salta la niña. O sea, en el momento en el que se dispara, no me disparo yo, la OTI adulta. Se dispara la niña que de alguna manera dice, no es justo. La niña que vivió y luego también la parte del transgeneracional. Hay muchas veces que, por eso te digo que hay tanto debajo, tanto peso debajo, que requiere de, pues eso, de sacar con patrones a través de PNL, por ejemplo, de mover el transgeneracional, de hacer un trabajo de sacar a la luz todo eso que dispara. Porque Vale, desde para la tu parte, trabajo. yo soy consciente de que me estoy equivocando. Y es que de verdad, yo hay veces que le digo a mi marido, digo, parece que tiene el código secreto, el 752 y ¡pum! O te actúa en ese momento. Como no estés en una situación de estar muy centrada, o sea, en mi caso, ¿vale? Si estoy cansada, si he tenido un día malo, como no estés muy en el centro, es que márcala y ya te encuentras gritando. Pero también hay que perdonarse esa parte. Por lo menos yo he aprendido a perdonármela. A decir, tengo derecho a saltar. Porque también había una carga, Cristóbal, que yo me imagino que lo compartirás, de le voy a crear un trauma a mi hijo como le llegue y le diga, ¿vale? Y me he dado cuenta de que, primero, no conozco la película completa. No sé para qué mi hijo, ¿vale? Me ha elegido a mí como madre, no sé para qué mi hijo está viviendo esas experiencias, no sé su para qué, porque a lo mejor su para qué es poner límites y necesita vivir esas experiencias. El uno es poner límites, el que se deja pegar, y el otro es aprender a
a ser más compasivos, aprender a amar desde la parte incondicional, aprender a dejar de juzgarse, aprender a amarse a sí mismo. Su para qué no lo sé. Pero hay veces que yo cuando me coloco ahí, me coloco en la posición de me salgo de mi parcela de poder. Yo no puedo controlar que mis hijos se peguen. Cristóbal, es que lo he intentado 1000 veces y no lo puedo controlar. Y me he dado cuenta de que cada uno de verdad son dos y de que cada uno ha venido con una cosa a trabajar diferente, porque se complementan. Entonces hay veces que es Yo te descargar dejo peso también uno, de nosotros mismos. yo te dejo uno un fin de semana si quieres. Uf. No digo que sea fácil, ¿eh? No Vale, estoy gracias. diciendo que sea fácil. Gracias. Yo creo que el ser padres, madres y no sentir culpa, porque encima es que la sociedad también está como muy condicionando, tenemos que ser padres perfectos, madres perfectos, no podemos gritar, tenemos que cuidar a los niños, les vamos a generar un trauma desde muy pequeños y Vale, no lo gracias. somos. Gracias. Es que no lo somos. Porque primero, para poder yo enseñar a mis hijos a gestionar las emociones, tengo que saber yo bien gestionar las mías. Y necesitas hacer un trabajo que no. Y saber decir, pedir perdón. A mí, el hecho de llegar y decirles, mira, me siento así, me ayuda, ¿eh? Es decir, siento, pero ¿es esto lo que me pasa? Sí. No sé si he respondido a tu pregunta o me he liado mucho. No, no, está bien. Yo quería ver tu punto de vista de lo que tú haces. Y bueno, ya como tenemos hijos, además, yo hago lo mismo. Luego les pido perdón y eso también me siento culpable porque digo, joder, esto es muy fácil, ¿no? Pego el berrido y luego pido perdón y ya está. Pero Claro, yo pero el creo que ellos al sentirte final. culpable, claro, Cristóbal, pero es que el sentirte culpable no ayuda, porque no te va a sacar de ahí. Es buscar tu para qué. O sea, ¿para qué te está pasando eso a ti? Yo creo que sí ayuda en el sentido de que si lo hablas después, yo a veces les he dicho, joder, me siento culpable porque te pega un berrido, te lleva al cuarto, no sé qué. Y ellos me dicen, nada, no te preocupes, papá, si es que a veces es necesario que nos pongas límites, ¿sabes? A Es ellos que mismos ellos se también dan tienen, cuenta. claro, y ellos también tienen que aprender esa parte. Son aprendizajes que ellos tienen y que los tienen que pasar. Mira, el otro día me decía uno de mis hijos que me odiaba y digo, qué bien. Porque si no me odias, ¿vale? No estás aprendiendo a separarte de mí. Nos tenemos que separar y tiene que haber conflicto. Para que tú seas tú tengas tus propias emociones y yo tenga las mías. Y está genial. Y que te diga tu hijo, te odio, bueno, pues es que me tienes que odiar. Porque si no pasas por ese proceso, si no te rebelas, y lo mismo pasa con los hermanos. Otra cosa es, sobre todo, descargar también peso, Cristóbal. No sé si Vale, quieres. mi pregunta está respondida. Vale, Sí. gracias. Todo. ¿Algo más? ¿No? Bueno, pues entonces, si queréis, os voy a pedir que cerréis los ojos. He visto cosas en el chat, pero no sé si... Miro... A ver, que es que estoy viendo cosas. Me dice... Voy a mirar la parte del chat que no la había visto. Hola, ¿me escuchas? Ah, sí. Prefiero casi que me lo habléis así, porque es que si no... Mira, Hola. sí, Miriam, yo la campanilla, la pregunta que he visto es la de Cristóbal, además hablaban entre unos y otros, no he visto ninguna. Si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de hacer este ejercicio de PNL, levantar la mano porque yo no he visto ninguna otra pregunta.
Vale, pues entonces vamos allá. Os voy a pedir que cerréis los ojos. Tomar una respiración profunda. Coger el aire. Suéltalo. Y empieza a respirar como cuando te sientes tranquilo, relajado. Nota cómo está tu cuerpo. Si tienes alguna tensión. Respira profundamente, coge aire, déjalo salir. Y te voy a pedir que vayas a esa situación en la que te has sentido culpable. Nota cómo se siente tu cuerpo con esa emoción. ¿Qué es lo que estás escuchando en este momento? ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? ¿Son imágenes fijas? ¿En movimiento? ¿Qué es lo que te estás diciendo a ti mismo? ¿Y cómo se siente tu cuerpo? ¿Hay alguna zona de tu cuerpo con más carga, con más peso? Conecta con la culpa. Y quiero que me digas del 1 al 10 cómo te sientes de culpable. Piénsalo para ti. Ubica esa culpa en tu cuerpo. Y ahora siente como un rayo de luz está calentando esa zona y le da calor. Siente cómo lo moldea. Es agradable. Observa cómo te estás sintiendo en este momento. Y mira cómo ese rayo de luz se va convirtiendo en una forma. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene peso? ¿Alguna textura? ¿Esa forma tiene alguna información para ti? ¿Algún significado especial? ¿Algún sonido? ¿Alguna sensación? Y te voy a pedir que le pidas permiso a la forma para conectar con ella. Quiero que le pidas permiso a tu parte inconsciente para comunicarse contigo. Y pregúntale a esa forma si tiene algo que decirte. Si tiene un mensaje para ti. Y si no te llega nada en este momento, da las gracias a la forma por esta información tan valiosa y pídele que se manifieste a través de tu inconsciente.
Pregúntale qué tienes que hacer o si hay algo que puedas hacer para que desaparezca. Y coge el compromiso de dejarla ir. Y ahora siente cómo esa forma sale de tu cuerpo. Siente cómo va saliendo poco a poco y cómo se va alejando. Y cómo a medida de que se va alejando, se va haciendo cada vez más y más pequeña. La sientes cada vez más lejos. Se va haciendo más pequeña. Hasta que desaparece. ¿Ya? Ahora conecta, respira y siente. Muévete para salir de ese estado. Y siente cómo está la culpa ahora en tu cuerpo. Mira a ver si en ese grado de 0 a 10 que tenías antes, si ha bajado, cómo te sientes con respecto a ella, si la notas más difusa, si se ha alejado. Si no te ha llegado ningún mensaje, hay veces que no llega en el momento, ¿vale? Pero luego de repente estás comiendo y ¡pah! ¿No os ha pasado alguna vez que de repente estás haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con ello, pero tú ya le has dado tu orden a tu subconsciente para que busque información? Y esa información te va a llegar, estoy segura. Bueno, no sé si tenéis alguna otra pregunta. Yo ya lo que quería era, de alguna manera, pues daros las gracias por estar aquí. Y sobre todo también pediros que os cuidéis, que os protejáis, que os abracéis y perdonaros, porque solo desde la compasión hacia uno mismo se puede trascender la culpa. Es decir, saber que todo el mundo tenemos derecho a equivocarnos, que todo el mundo nos equivocamos, que no pasa nada. No pasa nada y el compadecerte, el saber que, bueno, que todo pasa por algo y trascenderlo, porque esto es un camino, es que no hay más. Es un camino que se tiene que ir avanzando paso a paso y mejor con las gafas rosas. Dar las gracias, no sé si tenéis alguna duda, porque ya vamos a ir cerrando. Dar las gracias a la organización, a Miriam por estar ahí, a Alberto por todo lo que se lo ha currado. Gracias a vosotros por estar. Y nada, si no tenéis ninguna otra cosa más, mandaros un beso enorme y decirnos que nos vemos en otra. Muchas gracias. Gracias, Cristóbal. Un besito, chicos. Adiós. Adiós. Miriam, hasta luego. Muchas gracias, Oti, por todo. Gracias. Muchas gracias. Estupendo. Un beso a todos. Adiós. Beso.